Buenos días, estamos aquí con la licenciada en preescolar y básica primaria, Doris López. Buenos días, licenciada. Buenos días. Profesora Doris, ¿podría describir por favor cómo se da el planteamiento de los planes de mejoramiento en su institución? Los planes de mejoramiento tienen un fin a nivel del ejercicio del proceso educativo de cada uno de los estudiantes que van relacionados con los descriptores de desempeño, criterios de evaluación, de acuerdo con una matriz que tiene cada área y cada asignatura que le permitirán al estudiante afianzar sus conocimientos, reforzarlos y mejorar sus dificultades dependiendo de las que tengan los descriptores. Gracias. ¿Cómo es el proceso de evaluación en los ámbitos institucionales en este centro educativo? Colsubsidio tiene unos criterios de evaluación dados a nivel de forma cualitativa. Entre ellos propenden el desarrollo de competencias y estándares de la calidad. Tiene una escala de valoración que está desde superior, alto, básico y bajo. Aquí se pretende también tener en cuenta los saberes disciplinares del saber, que es conceptual, saber hacer, que aplica el conocimiento, y saber ser, que son las actitudes y comportamientos que se hacen explícitos durante todo el proceso académico y formativo del estudiante. Gracias. ¿Podría explicar de manera muy sencilla cómo es el análisis y si se diseña algún plan de acción de resultados de las pruebas de estado aquí en la institución? Para esta institución es muy importante los resultados, por eso trimestre a trimestre, a partir de cada uno de los ciclos se trabajan los resultados en las diferentes áreas. Esto permite que nosotros afiancemos conocimientos y también realicemos aspectos por mejorar, fortalezas que nos permitan tener en cuenta los resultados de las pruebas saber para poder afianzar y estar en una escala mucho más alta que nos exige el Estado como tal. Muchísimas gracias. Para terminar, por favor, diligencia la siguiente tabla. Muchas gracias. Buenos días, estamos con el profesor Jonathan Espitia, licenciado en Diseño Tecnológico. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias. Buenos días. Profesor, dígame por favor, ¿qué concepto tiene y qué elementos debe comprender la gestión pedagógica? Bien, diría yo que la gestión pedagógica es un proceso netamente característico pues, de la labor docente, debido a que se enfoca principalmente en tres aspectos, que son claves pues, para el desarrollo de esta labor. Diría yo que inicialmente sería comenzar como por un reconocimiento, es decir, identificar la población con la cual se va a abordar ciertas temáticas y a partir de ahí generar un diagnóstico. Es decir, generar en los estudiantes una activación cognitiva a través de la cual yo pueda identificar cuáles son sus intereses, su nivel de conocimiento con respecto a lo que vamos a tratar, y a partir de ahí entraríamos a un segundo aspecto, que sería ya principalmente la estrategia pedagógica que voy a utilizar, la parte didáctica, para qué voy a hacerlo, cómo lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Con base en eso, en ese planteamiento, estamos desarrollando una planeación a través de la cual yo pueda distribuir tiempos y a través de ello pueda llevar a cabo las temáticas que voy a desarrollar. Posteriormente a este segundo elemento, que es el planteamiento que les estaba mencionando, podemos hablar de un análisis, es decir, una reflexión docente. Con base en lo que me arrojó ese proceso, puedo identificar y decir cuáles falencias se presentaron, cuáles fueron las posibles fallas, en qué se puede mejorar, y diría yo que ese es el elemento clave principal para que me pueda generar una retroalimentación tanto a la labor docente que estoy desarrollando como a los estudiantes, evidentemente. Entonces básicamente la gestión pedagógica se enfoca principalmente en la reflexión docente, en lo que yo pueda desarrollar y cómo puedo desarrollarlo y a partir de ahí identificar cómo puedo mejorar y llevar a cabo estos procesos en los estudiantes. Gracias. ¿Podría por favor dar un ejemplo de un proyecto pedagógico y si existe algún formato de escribirlo? Bueno, un proyecto pedagógico puede enfocarse principalmente en aquel que desarrolle aprendizaje significativo en los estudiantes. Sería básicamente la intencionalidad de un proyecto pedagógico. Un ejemplo de proyecto pedagógico básicamente
Puede ser, bueno, hablando desde el área de tecnología, se puede presentar, en este caso, en la institución, se abordaron ciertas temáticas que fueron transversales por área. Entonces, para el área de tecnología se trabajó, cuando se trabajó el eje central, el tema central que es el mar, pues se trabajaron temáticas en torno a los objetos tecnológicos, al desarrollo de objetos tecnológicos y identificar su impacto en el ser humano, pero obviamente enfocados en el mar. En este caso, con los estudiantes trabajamos el submarino, entonces queríamos saber cómo evolucionó, a partir de dónde surgió la idea del submarino, y cuál fue su impacto a nivel de la historia en el ser humano, y a partir de ahí comprender la importancia de los objetos tecnológicos. ¿Diseñaron algún formato o matriz para el proyecto? Evidentemente aquí en el colegio se manejan ciertos estándares, entonces sí se diseñó un formato en el cual se evidenciaba cuál era la intencionalidad pedagógica, cómo se iba a desarrollar, dentro de qué espacios y qué personajes o qué entes estaban involucrados en el desarrollo de este proyecto. Gracias. Profesor, ¿qué es un plan operativo en su concepto? Un plan operativo, bien. Pues me voy a remitir a lo que te planteé anteriormente. Entonces, un plan operativo con base en la gestión pedagógica, diría yo que es el resultado del análisis y la reflexión pedagógica que se llevó a cabo anteriormente. Entonces, con base en los resultados que yo pude obtener debido a la reflexión pedagógica, sí pude identificar qué falencias se presentaron en los estudiantes, cómo podía mejorar los procesos. A partir de ahí yo puedo hablar de un plan operativo, es decir, qué procesos puedo llevar a cabo más adelante a manera de retroalimentación y evaluación de los estudiantes. Ese sería un plan operativo que me pueda dar evidencias finales de lo que se ha logrado y lo que está por lograr con los estudiantes. Gracias. Por último, ¿podría mencionar dentro de la gestión pedagógica aquí en la institución a qué actividades ustedes realizan algún registro o seguimiento? ¿Dar algunos ejemplos de pronto? Sí, como te mencioné anteriormente, pues aquí se llevan registros básicamente de lo posible de todos los procesos que se lleven a cabo, dependiendo de si hay una salida pedagógica, hay registros también de las planeaciones de las clases que yo voy a desarrollar, hay registros de los proyectos de aula que se vayan a llevar a cabo, hay registros de básicamente lo posible se llevan registros de todo aquello que la institución está certificada con el ISO 9001. Entonces es necesario que se lleven todos esos registros detalladamente para poder identificar también falencias y procesos que se llevan a cabo en la institución. Gracias. Mucho gusto. Buenos días, estamos con la profesora Ingrid Montes, licenciada en Filología e Idiomas. Profesora, cuéntenos por favor cuáles considera son los retos actuales que presenta la educación y la gestión educativa en la actualidad a nivel de abordaje y manejo de resolución de conflictos. Bueno, los retos actuales frente a los problemas que surgen en Colombia es crear seres individuales que tengan liderazgo y competencias sociales, las cuales generen compromisos y destaquen nuevas formas y estrategias de mejorar. ¿Cuál sería entonces esa propuesta de mejoramiento para estos retos que nos acaba de mencionar? Una de las propuestas que como docentes tenemos que afrontar y pienso que es muy importante es el hecho de integrar los valores y tratar de sacar seres íntegros y tolerantes que tengan un gran nivel social y un compromiso moral con lo que pretenden para sus comunidades. Gracias. Según el criterio y contexto social académico, ¿cuáles son los pasos para identificar las estrategias en la resolución de conflictos aquí en la institución? Bueno, las estrategias que utilizamos dentro de la institución educativa son diferentes de acuerdo al nivel de cada estudiante y a la complejidad de la situación que se presente. Siempre se busca intensificar un diálogo primero y buscar una solución por parte de los mismos entes que dieron a dicha situación. La otra forma de plantear o de, digamos, buscar soluciones es seguir los conductos regulares que el manual de convivencia se aplica
frente a las faltas leves y graves que se llevan a cabo en la institución. Es decir, buscar diferentes estrategias y métodos de tratar de dar solución a estos conflictos entre los muchachos, entre los niños, pero siempre buscando que haya un compromiso para que no se presenten dichas situaciones, y lo que se busca también es prevenir antes de que se presente el problema mediante diálogos y charlas. Gracias. Por último, cuéntenos si usted considera que hay perspectiva y trabajo en equipo aquí dentro de la gestión educativa en esta institución, cómo se enfrentarían esas demandas actuales a nivel de equipo. Bueno, nosotros trabajamos en conjunto con las coordinaciones, con la rectoría, estamos en constante búsqueda de prevención y de, digamos, de dar solución a esas situaciones que se presentan en la institución. Siempre estamos trabajando en talleres de prevención, en diálogos, en charlas que se les hacen a los niños, en el protocolo indicado frente a las diferentes estrategias que se deben llevar a cabo para dar solución, y siempre hay cambios, no siempre se hacen las mismas cosas, se busca crear innovación frente a estas estrategias, no siempre tienen que darse las mismas, a pesar de que ya que cada situación que se presenta es diferente. Gracias. Buenos días, gracias por la entrevista. ¿Nos recuerda por favor su nombre y cargo dentro de la institución? Buenos días, soy Luis Eduardo Carranza, soy docente de Educación Física, Recreación y Deporte, y al mismo tiempo liderando el área de Educación Física, y como representante de la misma soy partícipe del Consejo Académico de la institución. Gracias. Pregunta 1. ¿Cómo se dimensiona la gestión pedagógica en su institución? ¿Cómo se dan los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y quiénes intervienen en ellos como soporte en dicha gestión? Bueno, esta pregunta digamos que es algo densa, entonces la quiero abordar desde dos partes. La primera es la dimensión pedagógica institucional, la cual digamos que se evidencia a través de cada uno de los docentes, y digámoslo así, la directriz desde rectoría, coordinación y finalmente ya el papel que se desarrolla a través de cada actuar del docente en el aula de clase. Digamos que es muy genérico, es como espontáneo en la institución, y no existe como un carácter institucional que lo concrete, lo concentre o que integre a todos los docentes en una misma línea. Es evidente que cada uno de los estudiantes tiene su manera de aprender, pero también a la vez el docente tiene su manera de enseñar. Por tal razón, digamos que esa dimensión pedagógica institucional es muy diversa. Podemos encontrar un abanico de posibilidades donde está la clase enteramente magistral, la cual es en su gran mayoría, y utilizando herramientas pedagógicas que son prácticamente de la escuela tradicional y convencional. Ya abordando la segunda parte, desde el Consejo Académico podemos evidenciar también que la interacción pedagógica se enmarca mucho más en el ámbito logístico que en realidad en lo pedagógico. El Consejo Académico es un ente que trata de involucrarse en lo pedagógico y debería de ser el encargado de esta tarea directamente, pero debido a situaciones institucionales y como un momento de brechas que se ha generado por la transición que estamos presentando entre dos jornadas a pasar ya a una sola y única jornada, pues estamos teniendo una serie de inconvenientes que han llevado a que el Consejo Académico se ocupe más de partes logísticas que en realidad de lo pedagógico. El proceso de enseñanza, aprendizaje y su interacción con la evaluación está muy ligado a la dimensión pedagógica, y podemos ver también toda una posibilidad, digamos que por cada profesor.
Hay un sistema institucional de evaluación que digamos que es el que evidencia y con lupa permite visibilizar este carácter evaluativo que tiene la educación en sí. Se caracteriza por un 60-30-10, 60 la parte académica, el 30% viene a ser una evaluación institucional que se desarrolla al final del periodo, y el 10% que es un proceso que el mismo estudiante se autoevalúa. El soporte, digamos que ha sido una construcción de ires y devenires a través de los años, con el cual se ha llegado a concretar esta idea. Básicamente es un soporte y una influencia pues numérica, obviamente, matemática, pero que ya genera como concientización a través de los años en los estudiantes, no en todos, en algunos. Muchos se toman la autoevaluación inclusive de una manera muy folclórica. Sin embargo, pues el papel docente y también pedagógico atiende a generar esa intencionalidad y esa importancia que lleva consigo la evaluación, que es finalmente una de las maneras de visibilizar la eficiencia y la pertinencia de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Preguntados, ¿considera que su institución tiene una metodología didáctica establecida? Menciona algunas características sobre las mismas. Institucionalmente no existe una metodología. Que nosotros estemos adheridos o de pronto muy cerca en el campo metodológico y o didáctico con alguna escuela o con algunos lineamientos, digamos, o que tengamos una mistura, no, sería erróneo mencionar, falso. Digamos que al igual que con las situaciones y las dimensiones pedagógicas, tenemos un abanico de posibilidades diversas. Hay gente que le da a los estudiantes a escoger sus temáticas, hay compañeros que trabajamos adheridos e intentando hacer algo similar a lo que emana el ministerio, si es que existe algunos lineamientos, algunos estándares, y de acuerdo a eso se ha venido como concretando el plan de estudios y una malla curricular que aún se encuentra en construcción y que es totalmente, digamos que variable, de acuerdo también a las características del curso y demás, pero eso se refiere a los contenidos. La metodología didáctica, aunque va ligada a los contenidos, digamos que está de la mano a todo lo que he mencionado. Cada quien lo maneja, le pone su sello personal, pero institucionalmente no existen unos lineamientos como tal. Yo diría que todos estamos, de cierta manera, muy cercanos a una enseñanza tradicional. Sin embargo, pues muchos intentamos hacer visos y pinceladas de metodologías que se distancian de ese mismo método con el que nos enseñaron a nosotros y a través del cual nosotros también en algún momento hemos utilizado para enseñar. Gracias. Tercera pregunta. Explique cómo se involucra la gestión docente y la orientación escolar dentro de la gestión pedagógica. Es indudable mencionar que en la institución sucede algo particular. Ese proceso de transición ha sido inclusive de acople también para instancias como el área de orientación escolar. Tenemos muchas falencias en el acompañamiento de los muchachos, principalmente surge por quienes estamos al frente de cada curso, que somos los docentes. Debido también a diversas circunstancias, el docente en ocasiones se desentiende de algunos temas que también le competen. Pero eso mismo se ha dado porque desde orientación el acompañamiento está ligado a simplemente hacer correctivos y llamados de atención que no se le ven avances, que no hay seguimiento, que simplemente la orientación institucional se limita a intervenir en las comisiones de evaluación y en instancias ya finales de año, lo cual redunda en que el acompañamiento y el seguimiento no se debe hacer y esa orientación no se debe hacer interviniendo solamente
en esos momentos ya de evaluación definitiva, sino que es un proceso a lo largo del año. En ocasiones, inclusive esa atención y ese acompañamiento se ve distanciado del objetivo esencial para el cual está gestado el Departamento de Orientación Escolar, y se le endosan, se le encargan unas tareas que son totalmente ajenas a él, como por ejemplo, por mencionar alguna, el refrigerio escolar. Llega el refrigerio y entonces los que lo reciben, y la tarea principal del día a día que se evidencia desde el rol de docente es que el orientador es el encargado de distribuir los refrigerios, de darle buen uso a él y pendiente de las auditorías que realizan las diferentes entidades. Pero el acompañamiento, inclusive cuando uno lo solicita, requiere diligenciar formato y se omiten algunos procesos que ya se le han llevado a los estudiantes desde el docente como tal, desde ese rol. Entonces sería importante que ese empoderamiento de parte de orientación fuese más ligado con el día a día, con las necesidades del estudiante, y también, digámoslo así, en pro de generar bienestar al interior de las sesiones de clase, que muchas veces se ha convertido en el objetivo principal de algunas clases. Ejemplificando la situación, una clase de educación física se convierte no en los temas que debo preparar acorde al currículo, sino las actividades que debo preparar cercanas al currículo que me brinden la posibilidad de que las diferencias entre los estudiantes no salgan a relucir en ese ámbito, que se empiecen a agredir o diversas situaciones. Entonces, en ese sentido, la orientación escolar, digamos que está distante de su gestión en el ámbito convivencial y también en el ámbito social.